Buenos días, el Señor les bendiga, hermanos. Este es el día que el Señor ha hecho para que nos gocemos en Él, en su salvación. Amén. Qué bueno encontrarnos una vez más en Adulán en casa. El tiempo preparado por el Señor para regresar al lugar secreto, a el diseño divino, al encuentro con nuestro Creador. Gracias le damos esta mañana al Señor. Y bueno, quería comentarles que esta semana, bueno, siempre estamos atentos a las noticias que día a día las redes y los diversos canales de comunicaciones están transmitiendo y divulgando para tener a todo el pueblo informado. Y me llamó la atención poderosamente varias noticias de diferentes medios de comunicación que creo, sin ponerse de acuerdo, usaron las mismas palabras para hablar de este virus que ha traído toda un contagio universal, esta pandemia que ha tomado este tiempo en nuestras vidas. Y encuentro, por ejemplo, cómo una agencia de comunicaciones de Estados Unidos habla del COVID-19 como un huracán que ha llegado y ha producido el naufragio de la economía global, el naufragio de la economía global. Encuentro también noticias de ciertos periódicos en México que hablan del COVID-19 como un huracán que sin vientos ha venido a arrasar todos los estamentos de nuestra economía. Pero aún más me llama la atención la información de la Organización Mundial de la Salud del 24 de abril, cuyo representante para Latinoamérica nos dice que Europa se encuentra batallando con grandes olas que arremeten para destrozar toda la economía de ese continente y hace un llamado de alerta a Estados Unidos, donde hasta el día de ayer había más de 53.500 decesos, fallecidos, ¿sí? Y casi alrededor de 1 millón de contagiados. Y dice la Organización Mundial de la Salud que Estados Unidos se encuentra en el ojo del huracán. Entonces me llama poderosamente la atención cómo todos estos medios de comunicación, creo sin ponerse de acuerdo, usan las mismas palabras. Y esto me llevó a meditar, creo dirigida por el Señor, en que ¿qué palabra del Señor puede ser aplicable para nosotros en este tiempo? ¿Qué personaje de la Biblia también vivió una situación parecida a esta para saber también lo que debemos hacer y cómo nosotros debemos responder al Señor? Porque sabemos que el Señor tiene el control de toda situación, amén. Yo espero que ahí en tu casa tuya es un fuerte amén. Y el Señor trae a mí el pasaje de Hechos 27 de Pablo, cuando es enviado a Roma y debe enfrentar la tempestad en el mar y un naufragio. Entonces, voy al diccionario a buscar la definición de naufragio y encuentro que es el acto por medio del cual una embarcación se hunde mientras navega en el mar, produciendo la pérdida de esa embarcación y también representando un peligro para las vidas de quienes se encuentran en esa embarcación, de todos sus ocupantes. Nos está hablando de que también en sentido figurado, un naufragio tiene que ver con pérdida, con desastres, ¿sí? Con grandes males que se ocasionan por diversas causas. Un naufragio puede ser producido por razones naturales, como estas meteorológicas, como huracanes, ¿sí? Tempestades muy fuertes, olas que crecen demasiado y golpean contra la embarcación y golpean tan fuerte que logran romper el casco del barco hasta hacerlo perder toda su flotabilidad y se hunde. ¿Sí? También pueden suceder estos naufragios por causa de ataques bélicos, ¿sí? Ataques bélicos en medio de una guerra o también cuando ellos son llevados por las mismas olas a golpearse contra rocas. Todo esto produce un naufragio y recordamos aquel famoso naufragio del transatlántico Titanic, ¿verdad? Que en su viaje inaugural se estrella contra un iceberg
y, y el barco se parte en dos y produce la pérdida de más de 1.500 personas. Sí, esto fue un hecho impactante, impactante y que produjo eh, mucho caos a nivel general, a nivel de las noticias, porque no se esperaba que esta embarcación tan poderosa pudiese hundirse el mismo día de su inauguración. ¿Sí? Eh, pero así ocurre en nuestra vida. Así ocurre en nuestra vida, que vienen a nuestra vida tempestades, huracanes y se producen hasta naufragios, ¿verdad? Y todo esto viene de manera repentina. Nadie podía prever, no se conocía, no se sabía, aunque se cuenta de algunos profetas que así lo anunciaron, de que íbamos a enfrentar esta pandemia por el COVID-19. Esto llega como llegan estos huracanes. Esto llega como surgió aquel iceberg que logró que el Titanic se hundiera de manera repentina. Pero quiero decirte que nosotros que creemos en el Señor Jesucristo y nosotros que mantenemos una comunión con el Padre por medio de su Espíritu Santo, la palabra de Dios nos asegura que no seremos sorprendidos por malas noticias. Si nosotros nos mantenemos en comunión con el Señor, aunque el Señor no nos anuncie que viene un virus o una pandemia, el Señor sí nos ha estado dándonos previamente unas palabras, ¿sí? Para que nosotros no sucumbamos y no tengamos un naufragio de nuestra fe. No tengamos un naufragio de nuestra fe. Y es lo que yo encuentro en Hechos 27. Encontramos aquí una situación parecida en donde Pablo se embarca para ir hacia Roma y la embarcación en la que él se encuentra junto con otras 275 personas, en total 276, enfrentan vientos contrarios, como todas aquellas también situaciones que enfrentamos nosotros que van en contra de nuestro deseo y de nuestra voluntad, situaciones que no nos gustaría vivir y mucho menos enfrentar, pero que se presentan en nuestra vida, porque bien lo dijo el Señor Jesucristo, en el mundo en el que ustedes se encuentran, al que no pertenecen, van a vivir aflicciones. Van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Yo tengo la victoria. ¿Y quién contra mí si Dios está contra mí? No temeré lo que me puedan hacer los hombres, dice su palabra. Entonces encontramos aquí a Pablo, que se encontraba en esa embarcación. Ahora, ¿por qué Pablo, siendo el gran apóstol ungido del Señor, siervo del Señor, permite Dios que enfrente una tempestad y un naufragio? Y de hecho quiero contarles que él ya había vivido otros naufragios antes, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón el Señor permitió esto en la vida de Pablo? Vamos a estudiar un poco esto esta mañana para también llegar al entendimiento de por qué el Señor, siendo Dios y que nos ama y que nos quiere bendecir y que es nuestro guardador y que es nuestro protector y nuestro Padre de amor, cuyo amor es inagotable, Él no se cansa de que seamos cabezaduras ni corazones duros. ¿Por qué razón este Dios que es tan bueno y me ama tanto va a permitir en mi vida que yo afronte una situación como la que todos hoy estamos viviendo? Encontramos entonces que Pablo se encontraba en esa embarcación por la razón descrita en Hechos 23:11. Resulta que Pablo, desde el capítulo 21, voy a echar un poco hacia atrás, no lo voy a leer, pero sí le voy a comentar un poco. Pablo decidió ir a Jerusalén, ¿sí? Decidió ir a Jerusalén y encontrándose con sus discípulos, los discípulos le habían dicho a Pablo, no vayas a Jerusalén porque es peligroso que vayas allí. Sí, nosotros por el Espíritu hemos recibido que tú no debes ir a Jerusalén, le dijeron en Hechos 21:4. Sí, al día siguiente ellos nuevamente le dicen, no vayas, e incluso surge de pronto un profeta. Él se encontraba hospedado en la casa de Felipe, ¿sí? Felipe tenía 4 hijas que eran profetizas, pero me llama la atención que aunque él se encontraba alojado en esa casa, ninguna de estas 4 le profetizó lo que de pronto vino después este hombre
dice que descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, y este profeta dice que tomó el cinto de Pablo y se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos de Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de gentiles. Al oír esto, los discípulos nuevamente le dijeron, le rogaron, no subas a Jerusalén por segunda vez. Pero Pablo era todo un siervo de Dios, era un hombre que sabía quién era, quién le servía, y les dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantando su corazón? Estoy en Hechos 21:13, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él estaba decidido a todo por agradecimiento por esa salvación tan valiosa del Señor Jesucristo. De hecho, él se fue a Jerusalén y estando en el templo, dice que de pronto surgen unos judíos de Asia que comienzan a insultarle de que él era un hombre que estaba tratando de meter los gentiles en el templo, que estaba tratando de ofenderlos a ellos, de ofender su ley, ¿sí? Y estos judíos de Asia alborotaron toda la ciudad y dice que le echaron mano y les dieron voces y querían matarlo, ¿sí? Lo echaron fuera del templo, ¿sí? Y dice que la ciudad toda se volcó a este hecho, lo arrastraron, lo procuraron matarle, entonces le avisaron al tribuno, ¿verdad? Y el tribuno, bueno, la historia es bastante extensa, pero para ir un poco rápido, el tribuno al escucharle su defensa halló que él no había cometido ningún delito y decide que él se ha oído mejor por el gobernador del lugar. Entonces es enviado donde Festo y bueno, todo esto tiene por detrás también otras historias, un complot que se hizo para matarle y demás, donde Félix, el gobernador, perdón, lo escucha, pero él tampoco encuentra absolutamente ningún cargo contra Pablo, ¿sí? Entonces decide plantearle a Pablo, ¿quieres que te mande a Jerusalén? Porque yo veo que aquí tú no has infringido ninguna ley. Yo creo que todo lo que esta multitud tiene contra ti tiene que ver con tu credo religioso, tiene que ver con tu fe en Jesucristo. Entonces, vamos más bien a Jerusalén, yo te presento ante el concilio y allí delante de mí yo escucho a tus acusadores y te escucho a ti también tu defensa. Y él le dice, no, yo no tengo nada que ir allá a Jerusalén ante el concilio porque yo soy un varón ciudadano romano y no he infringido ni las leyes de Roma, ni he infringido tampoco las leyes ni del templo, ni de los judíos, ¿sí? Yo simplemente soy uno que predica de la resurrección de Jesucristo que ellos no aceptan. Entonces, el gobernador, él dice, bueno, entonces, ¿qué quieres? Yo quiero apelar a César, yo quiero ir ante César, ¿sí? Y César estaba en Roma. Y es cuando aquí yo veo la mano de Dios, porque entiendo entonces por qué él tenía que estar en esa embarcación, cuando el Señor le dijo a Pablo, en medio de encontrarse preso, porque él lo lleva a una fortaleza para custodiarlo, el Señor se le presenta a Pablo. En el Hechos 23:11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Allá donde está Augusto César. Ten ánimo, Pablo. El Señor, ten ánimo. El Señor hoy te dice, ten ánimo. No importa lo que veas, no importa lo que escuches, no importa lo que vivas, lo que se presente delante de ti, hace parte de sus planes y propósitos eternos. Ten ánimo, que no decaiga tu ánimo, porque entonces tu actitud va a ser diferente a la que Dios espera de ti en medio de esta situación. Le dijo, es necesario que así como tú has testificado de mí hasta hoy, no sé cuánto tú habrás testificado del Señor, cuántos testimonios Dios te ha dado y cuánto tú los has contado a las personas. Dice, es necesario que ahora también tú testifiques de lo que yo he hecho y de lo que estás viviendo y de cómo yo me voy a manifestar a tu vida y a tu familia en este tiempo y de lo que yo voy a hacer. Te voy a dar materia prima para que mi Espíritu Santo se mueva en tu vida, en tu casa, en tu familia y alrededor donde tú estés, donde tú te encuentres, allí va a estar el reino de los cielos contigo. Yo me voy a manifestar a ti, te voy a dar contenido para que tú testifiques. Y esta situación tiene todo el control de Dios, como aquella barca en donde Pablo fue llevado entonces para llegar a Roma. De esa manera encontramos que
él ahora está viviendo esta situación por un designio divino. Por un designio divino. No es porque el diablo te quiera tener guardado en tu casa. El diablo no es tan bueno. Porque quiero decirte, muchos dicen, ay, que yo estoy encarcelado. Oye, pero qué cárcel tan deliciosa. ¿Sí o no? Porque yo estoy con mi familia, todos aquí trabajamos y mis hijos no los había visto tanto ni había compartido tanto con ellos desde hace un tiempo que comenzaron a trabajar. Entonces yo estoy feliz. No sé ellos, pero yo estoy feliz. Ah, qué rico saber que, mira, que el Señor nos envía el alimento, que podemos sentarnos y compartirlo, sí, comer en familia. No lo hacíamos hace mucho tiempo. El Señor ha sido perfecto. El Señor ha sido perfecto. Que el Señor nos ha dado ideas para reunirnos con la congregación que antes no lograba ir al templo, no lograba ir a la sede, a nuestra sede, porque trabajaban, ahora están en teletrabajo y pueden conectarse, estar viendo en los momentos de descanso, en los momentos de sus almuerzos, en los momentos en la noche, sin salir de casa. Yo esto no le veo cara de cárcel, yo le veo una situación deleitosa del Señor. Lo he llamado un nido donde el Espíritu Santo nos está empollando para dar nueva vida. Así lo veo yo. Entonces, encontramos a Pablo entonces que se encuentra en esta embarcación por designio divino. Ahora, imaginémonos cómo es un naufragio. Imaginémonos cómo es un naufragio. Un naufragio, vientos muy fuertes, la gente no se puede agarrar, la gente no se puede mantener en pie, no puede mantenerse estable, hay oscuridad, ¿verdad? Hay mucho ruido, las olas que crecen, que golpean fuerte, te tumban, te caes, hay relámpagos, ¿verdad? Y el relámpago, no sé a ti, pero a mí el relámpago me produce mucho impacto en mi corazón, ¿verdad? Viene el relámpago y después el relámpago anuncia que viene el trueno y parece que tiraran bombas desde el cielo. Imagínate tú el caos de 276 personas en esta embarcación. 276 personas. Vamos a ver, ¿qué personas se encontraban aquí? Vamos a leer Hechos 27, ¿sí? Dice, y soplando una brisa del sur, versículo 13, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho, perdón, voy a ir antes porque veo que no leí el pasaje anterior, perdón, en el Hechos 27, voy a leer desde el 3. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, Julio era el centurión, le permitió que fuese a sus amigos para ser atendido por ellos y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Los vientos eran contrarios. ¿Cuántos vientos contrarios nos hemos enfrentado nosotros en nuestra vida? Una enfermedad es un hecho contrario, un viento contrario. Una decisión que nos afecta, una decisión laboral es un viento contrario. Unas discusiones, conflictos, disensiones, disgustos, peleas en la pareja son vientos contrarios. Disgusto con los hijos, la desobediencia, la rebeldía, son vientos contrarios. Sí, ellos enfrentaron vientos contrarios y dice que costeando con dificultad llegaron a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de La Sea, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación. Esto a mí me habla de que ellos eran experimentados en esto, como nosotros hemos sido experimentados en estos vientos contrarios que el Señor nos ha ayudado a vencer. Sí, el Señor nos ha permitido enfrentar vientos contrarios, pero hemos salido con victoria de estas pruebas, de estas situaciones. Dice, siendo ya peligrosa la navegación, versículo 9, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Ellos se encontraban en el ayuno en la época en que los judíos celebran el tiempo de la expiación entre septiembre y octubre, diciéndoles, Pablo se levanta y los amonesta. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo se levantó y habló según lo que vio, sobre la realidad que él vio. Él vio que la navegación era muy peligrosa y que estaban en riesgo de perderlo todo, aún sus vidas. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hablado de esa forma, mis hermanos, en medio de las situaciones? ¿Cuántas veces no vamos entonces a ejercitar la realidad nos lleva a ejercitar los sentidos?
¿sí? Pero no para tener el discernimiento del bien y del mal, como nos habla el libro de Hebreos, sino para comenzar a hablar de lo que estamos viendo, que en ningún momento va a activar tu fe. Pablo le habló a ellos de lo que ellos veían, de la realidad que ellos veían. No era porque Pablo no tuviese fe, pero a nosotros a veces sí nos hace falta la fe y nos detenemos en mirar la realidad, cómo se está presentando. Ahora descubrieron, por ejemplo, que este coronavirus también provoca, produce, afecta el cuerpo en el cerebro, no solo en los pulmones, no solo en las vías respiratorias. Ahora encontraron también que produce coágulos en la circulación de las personas. ¿Sabes? Yo todo esto le llamo voces, 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 voces que hablan de la realidad. No es mentira, no lo están inventando, espero que no, pero yo no voy a creer en esto porque yo tengo uno que me habla de cómo él ve las cosas, y de eso se trata el tema de esta enseñanza, la percepción que Dios tiene de la situación que estamos viviendo. La percepción que él tiene te va a permitir recibir órdenes de él, como lo hizo Pablo. Él les dijo, pero el centurión que tenía a cargo la vida de Pablo y de otros prisioneros, ¿sí? Daba más crédito al piloto y al dueño de la nave que a Pablo, por supuesto, porque el capitán es un hombre experimentado, debía ser todo un lobo de mar, como se conoce, ¿verdad? Experimentado en todo tipo de conocimiento de los instrumentos de navegación, en todo tipo de maniobras que tienen relación con su oficio, ¿verdad? Estaban los marineros igualmente, también diestros en todo este tipo y suertes de maniobras de su rol. Encontramos al centurión, perdón, al dueño de la nave. El dueño de la nave diría, bueno, yo no tengo por qué escuchar aquí a un prisionero, porque recordemos que Pablo se encuentra en esta embarcación. Él iba en calidad de prisionero, no era la persona menos indicada para levantarse a hablar, era la persona menos indicada para ser escuchada. Más si hubiese podido escuchar al capitán, a los marineros, al dueño de la embarcación. Esta embarcación es mía, yo mando aquí. No, el que se levantó fue Pablo. El que se levantó fue Pablo. Isabel les habló como ellos hablan y el centurión no puso atención. Entonces encontramos en el versículo 13, a partir del versículo 13, toda una serie de maniobras que los marineros comenzaron a realizar en sus fuerzas para ver cómo ayudaban a que la embarcación no se perdiera y a que no se cumplieran las palabras que Pablo acababa de decir. Dice que soplando una brisa, versículo 13, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Escuchen, yo encuentro aquí en el versículo 13 que llegó una brisa del sur. La brisa del sur es una brisa calmada, ¿sí? Y parecía que ya tenían lo que desearan. ¿Sabe? Esto a mí me habla. Ellos levaron anclas, ¿sí? E iban costando, o sea, ellos se entregaron a esa brisa del sur, que bueno, esta es la que nos conviene porque esta brisa nos va a llevar a puerto seguro. Ellos se acomodaron, como a veces nosotros nos acomodamos en nuestra vida. ¿Cuántas personas, cuántos creyentes antes de este COVID-19 estaban muy cómodos en su vida espiritual? Y el que está cómodo no ora, no busca al Señor, no tiene comunicación con Él, no busca dirección. ¿Para qué? Si todo está bien. ¿Para qué? Si todo está bien. Sí, esto les pasó a estas personas. Y entonces fueron sorprendidos por un viento huracanado llamado Euroclidón. Euroclidón. Entonces encontramos en este pasaje tres tipos de vientos que todo cristiano enfrenta, ¿verdad? Vientos contrarios, los vientos del sur, vientos cómodos, los que nos favorecen, y los vientos huracanados, ¿verdad? Porque cuando tú estás en lo más cómodo, en lo más tranquilo, viene de repente un huracán que te saca de la comodidad, que te incomoda, y Dios mismo lo permite para precisamente salgas de esta comodidad que no te conviene. No te conviene, porque la palabra del Señor sigue diciendo, separados de mí, nada pueden hacer. Por lo menos nada que te produzca un efecto de eternidad. Entonces, ellos ahora se encuentran enfrentando este huracán y dice que siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, lo primero que hacen es poner proa al viento. Dice que se abandonaron, se dejaron llevar, quedaron a la deriva.
todo el que hace en sus fuerzas lo que no tiene que hacer, no busca al Señor, se encontrará a la deriva, se encontrará a la deriva. Pablo les había dicho, era mejor que me hubiesen escuchado y que no hubiésemos zarpado. Y de allí viene el título de esta predicación. La orden es no zarpar. La orden es no zarpar. Y aunque él tenía que llegar a Roma, tú al final vas a ver por qué esa es nuestra orden hoy de parte del Señor. Estos marineros comenzaron a recoger el esquife, sí, una embarcación pequeñita que se tiene para cuando van a desembarcar y el buque obvio no se puede acercar a la costa, pues los lleva hasta la orilla, sí, y dice que una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas, quedaron a la deriva, o sea, ellos comenzaron a alijar la nave, ellos comenzaron a ceñirla, son maniobras de navegación, estuve leyendo, en donde hacen algo como que amarran la embarcación por temor a que ella vaya a golpear y a naufragar. Dice que ellos hicieron todo esto en sus fuerzas, ¿verdad? Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, versículo 18, al día siguiente empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ellos hicieron de todo y todo lo que ellos hicieron tiene mucho significado, pero no me voy a detener en esto porque no es mi mensaje hoy para ti. Lo que quiero decirte es que nada que tú hagas en tu fuerza sin la dirección de Dios va a ser benéfico para ti. No te va a producir absolutamente ningún resultado del cual tú te puedas sentir en paz, ni cómodo, ni tranquilo. Sí, es el Señor el que dirige tu vida y lo hace a través de su palabra, que es lámpara a tus pies y lumbrera tu camino. Y en medio de toda tormenta es un faro que va a marcarte la ruta por donde tú tienes que navegar. Ellos perdieron toda esperanza. Cuando ellos perdieron toda esperanza, miren, toda esta porción desde el versículo 13 no aparece Pablo. Están los marineros haciendo lo suyo, lo que saben hacer, lo que han hecho siempre, porque si Pablo este era el tercer o cuarto naufragio, creo que el cuarto que él vivía, yo me imagino cuántos habían vivido esos marineros que tenían como oficio precisamente esto, ¿sí? Comienzan entonces, en medio de todas las situaciones, comenzamos a hacer lo que siempre hemos hecho. No, es que vamos a dar las vueltas de Jericó. Vamos a dar las vueltas de Jericó. Pero Dios te ha dicho que dé las vueltas de Jericó. No, es que vamos a entrar en 21 días del ayuno de Daniel. Pero Dios te ha hablado de hacer 21 días de ayuno de Daniel. No, pero es que entonces vamos a hacer 4 vigilias, una vigilia semanal. Te ha dicho el Señor que hagas esas vigilias. Porque si no, no va a resultar. Y fíjate, te estoy hablando de armas espirituales. Estos no estaban haciendo nada espiritual. Pero aún nosotros en nuestro medio espiritual, sobrenatural, a veces nos movemos de esa manera, totalmente emotivos. Comenzamos a hacer una cosa y otra, sí, es que ya yo no escucho la voz de Dios, entonces voy a ayunar, sí, está bien ayunar debe ser una disciplina delictosa en tu vida, pero en un momento como esto, lo que tú necesitas primero es buscar la dirección del Señor, y entonces se levantó Pablo, el prisionero, el que nadie había escuchado antes, se levantó Pablo, en el versículo 21, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, aquí está hablando en primera persona Lucas, quien escribió este libro. Dice, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Hubiese sido conveniente no haber zarpado. Yo creo que el Señor pudo haberlo llevado a Roma de otra manera. Pero si esta fue la manera del Señor, gloria a Dios, porque se cumplió el propósito, ¿sí? Pero Él se levanta en medio. Aquel que no tiene ni voz ni voto, se pone en medio y dice, yo se los dije que me atendieran, era mejor que no zarpáramos, pero
pero porque la voz de Pablo se levantó como debe levantarse tu voz en este tiempo. Cuando le decimos a los hijos, se dan cuenta, yo se los he dicho, pero no me atendieron, por eso están viviendo lo que están viviendo. Pero sí, llama la atención respecto de lo que ellos han hecho, de la realidad que enfrentan hoy por su equivocación o sus decisiones erróneas o por no atender a tu palabra, pero dales una palabra de aliento como lo hizo Pablo. Y encontramos aquí a todo un prisionero sin derechos, por lo menos no reconocidos, levantándose para darle ánimo a las 275 personas que con él estaban allí. Y les dijo, ahora les exhorto, exhortar es animar, ahora les exhorto a tener buen ánimo. Vamos a tener buen ánimo, hermanos, vamos a tener buen ánimo, porque vamos a andar cabizbajos, porque vamos a dar dando tumbos aquí para allá, porque la nave se está moviendo, porque aquí dicen que entonces hay que hacer esto, porque entonces aquí dice que hay que hacer esto, no, que entonces tienes que tomar esto, no, que tienes que tomar lo otro, no, que no, deja de escuchar voces que no son las de Dios, ¿sí? Y eres tú, ese Pablo, en medio de tu barca, donde están los tuyos, los cercanos, eres tú quien se tiene que levantar a darle ánimo a ellos. Pero encontramos quizá hoy una iglesia que está esperando que alguien te llame para darte ánimo, pero quizás tú eres que Dios te llama a exhortar a los tuyos. La pregunta es, ¿está siendo como Pablo? ¿O está siendo como aquellos 275 adicionales? Los ocupantes de esa embarcación que ahora casi naufragaba. Él se levanta y les dice, tengan ánimo, pues no habrá ninguna pérdida. Profetizó, no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Y hay muchas naves que van a sucumbir en medio de esta pandemia. Hay muchas naves, mira, hay muchas formas nuevas que Dios va a traer. Las formas que estábamos acostumbrados a ellos van a sucumbir, van a naufragar. El Señor nos va a enseñar a hacer cosas que no sabíamos que podíamos hacer. El Señor va a traer en este tiempo el despertar de todo ese talento y ese potencial que hay dentro de nosotros en este tiempo, ¿saben? Y tú debes ser uno que se levante, animar y decir, ¿sabe que sí? Veníamos haciendo lo que no era, estábamos cómodos, no buscábamos del Señor, no orábamos, no ayunábamos, no buscábamos esa intimidad, pero ¿saben qué? Tengamos buen ánimo porque no vamos a perder nuestra vida, porque nuestra vida fue comprada en una cruz, porque Jesús de Nazaret, que murió allí por tu pecado, que nos dio perdón, y yo sé hacia dónde voy. Yo voy a la eternidad con el Señor Jesucristo, encontrarme con mi Padre Celestial. No vamos a perder nuestra vida. No vamos a perder nuestra vida, porque la vida eterna no depende de lo que decida un gobernante ni de lo que los médicos logren hacer, no depende de que logren encontrar una vacuna o una cura para lo que está ocurriendo. Nuestra vida eterna depende del Señor Jesucristo. La vida abundante que Él nos dio aquí es la que está siendo ahora probada. Pero Él dijo que la tendríamos. Porque la vida abundante tampoco depende de lo que tú hagas con tus manos, de lo que tú logres trabajar. Depende de que Él lo dijo y Él lo cumple. En esta vida nosotros vamos a tener vida abundante. Él vino para darnos vida abundante y vida eterna. Tú puedes tener vida abundante sin que tus manos produzcan como producían antes. Y es el tiempo, mis hermanos, para que tú puedas orar al Señor y le digas, dame una idea creativa, Señor, que me permita en este tiempo, Señor, ser sustentada por ti y sustentar a los míos. El Señor te lo dará. Las bendiciones del Señor llegan a casa, dice Job 42. Lo he estado viviendo, lo he estado recibiendo de los testimonios de las personas que también han recibido esa palabra, porque Dios es fiel. Así se levantó Pablo. No va a haber pérdida de vida, se va a perder la nave, pero no va a haber pérdida de vida. Y encontramos aquí ahora que no dice que el centurión le dio más crédito a, no, el centurión estaba ahora escuchando a Pablo. El capitán tampoco se levantó escuchando. No dice que sí, Pablo, estamos de acuerdo contigo, pero tampoco dice que no le oyeron, tampoco dice que no le dieron crédito. Encontramos un Pablo ahora alentándolos, diciéndoles, no teman, 24, Hechos 27, 24, porque es necesario que comparezcas ante César. Esto fue lo que le dijo el Señor. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Él se levanta y dice, mira, va a haber pérdida de la embarcación, las vidas no van a perder porque en el 23 dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios.
Ha estado conmigo esta noche el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Por eso no encontramos a Pablo entre el versículo 13 y el versículo 20. Mientras ellos se movían a ver qué hacían, a ver cómo salían de todo este bamboleo y hacían una cosa y vamos a lijar acá y vamos a tirar allá y el esquife y ¿sabes qué hacía Pablo? De rodillas, intercediendo, buscando al Señor, y dice que tuvo un encuentro en medio de su problema, en medio de esta circunstancia tan tormentosa, que no lo fue para él en su corazón. Y si lo fue, por eso sería que fue a buscar al Señor. Entonces, que todo tormento de tu corazón en este tiempo te lleve a buscar al Señor. Tuvo un encuentro con el ángel del Señor y dice, de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo, Pablo, no temas porque es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Sabes de qué se trata esto? Se trata de que tú sepas quién tú eres en el Señor, a quién le perteneces y a quién le sirves. Porque el que te sirve te sustenta, el que te sirve te protege, el que te sirve te guarda. Y no solo eso, dice, y me dijo que me había concedido la vida de todos ustedes. Me la concedió a mí. Cuando yo leo conceda, es como cuando tú vas ante un rey, haces una petición y la petición te es concedida, como le dijo Asuero a Esther. ¿Sí? Eso a mí me habla de intercesión. Entonces, primero, mi hermano, para que tú lo tengas bien claro en esta mañana, lo que estamos viviendo es un propósito de Dios, es un designio divino. Hay un designio divino para que nos incomodemos y ahora vayamos, dejemos de hacer lo que antes hacíamos de manera cómoda, de leer un devocional prehecho de una hojita y leo el versículo, esto fue lo que le dijo el autor, hago la oración y lo hice en 5 minutos y no tengo nada en contra de esos devocionales, pero es que tú necesitas alimento fresco que Dios tiene para ti, para que te hable a ti de tu situación hoy, y para eso tú debes pasar tiempo con Él. Sentarte con él a la mesa. Por eso él dice en la palabra en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Tú debes sentarte a cenar. No cenamos ahí de pie viendo el televisor. No, sentados, compartiendo, intimando. Es lo que quiere el Señor. Es lo que quiere el Señor. Encontramos entonces a Pablo que él pidió por todos y el Señor le dijo, te concedo a ti esas vidas. Intercesión. Primero es un designio divino. Segundo, Dios espera que tú lo busques en intimidad. 3, que tú intercedas por ti, por los tuyos, por todos los que son cercanos, por todos aquellos respecto a los cuales tú eres un líder de influencia o una persona que es el referente delante de muchos. Sí, y el Señor te dirá, yo te los concedo. Entonces yo te pregunto ahora, ¿a quién está concedido el Señor? ¿Tu familia? Tu familia debería ser concedida por el Señor para ti. Si tú estás intercediendo por ellos, Él lo hará. Porque no es algo así mágico ni mecánico que se dé. No es algo así como, no, vino y sí, ya el Señor lo dijo, y como hay personas que tú le preguntas, cuéntame cómo vas con la situación. Ya yo le entregué al Señor. No, yo no sé, ese asunto es de Él. Sí, hay que entregarle al Señor todas las situaciones, todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que estamos viviendo, pero clamar, pero adorar, pero alabar, pero vigilar, interceder. No es que ya tú verás qué haces y tú ves que todo funciona mal y no pasa nada de lo que Dios dice que debería estar sucediendo en tu vida. Intercede y el Señor te concederá la vida de los tuyos en el nombre de Cristo Jesús. Vemos entonces cómo comienzan en el versículo 27 en adelante, comienzan los marineros a echar una sonda para probar la profundidad, el calaje, para ver qué tan cerca ellos estaban de donde ellos tenían que llegar. Ellos querían llegar a tierra firme, ¿verdad? Y dice que ya habían pasado muchos días, sí, habían pasado 14 días ya y era la 14ª noche, y dice que ellas eran llevados a través del mar, o sea, ellos estaban a la deriva, las olas los arrastraban, y entonces mira lo que hacen los marineros. Dice que procuraron huir de la nave, el versículo 30, procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Se iban a escapar en esas pequeñas embarcaciones que les hablé del esquife, ¿sí? Y esto nos habla, mis hermanos, de aquellas personas que en medio de toda situación de su vida, como esta pandemia, dicen,
Si te viene y me acuerdo, ustedes verán cómo lo solucionan. Ellos eran los marineros, ellos eran los diestros, ellos eran los experimentados. ¿Cuántas personas allí no estarían esperando de ellos que hicieran algo por su experiencia profesional? Y ellos deciden, un momentico, me voy. Y lo iban a hacer de una manera oculta, encubierta. ¿Y sabes quién se dio cuenta de todo ese plan? Pablo, no el capitán, ni siquiera el dueño del barco. Pablo, ¿por qué? Porque Pablo pasó de ser un prisionero en esa embarcación a ser el comandante de esa embarcación. ¿Sabes por qué? Porque el comandante que lo comandaba él era Dios. Entonces él se levanta y le dice al centurión, ¿sabes qué? Si tú permites que estos se escapen, quiero decirte, te vas a morir también tú aquí. Todos van a morir. ¿Y sabes qué? El centurión entonces mandó cortar a sus soldados a que cortaran las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Hay esquifes aquí que tienen que perderse. Aquí hay planes B que tú tienes que abandonar. Aquí hay planes B que tú tienes que abandonar. Aquí está el plan de Dios, es ese el que se va a cumplir. Deja de estar haciendo aquí cuenta, voy a pedir prestado acá, voy a pedir prestado acá. ¿Sabes qué? Que cuando termine esto, lo que parece que es muy buena salida, muy buena medida, ¿sabes qué va a pasar? Va a haber un pueblo endeudado. Yo creo en un Dios que te puede sustentar en este tiempo, sin necesidad de que tú acudas a un crédito. Si tú lo crees, lo vives. También creo que muchas personas cuentan el testimonio de que el Señor les da esos créditos. Yo respeto eso, yo no digo que no, pero yo vivo una fe de creer que Dios te sustenta sin endeudarte. Endeudarse quizás no es solo no es ir y pedir un crédito. Endeudarse es que no te hagas compromisos que tú sabes que no vas a poder cancelar. Esa es la deuda. Hacer créditos que tú sabes que no vas a poder cancelar. Créditos que son superiores a tu capacidad de endeudamiento en un banco. Entonces, Pablo se levanta y él es el que tiene la revelación, él es el que tiene el apercibimiento, el discernimiento de todo lo que pasa. Sí, el que trae solución a todo. Entonces, ¿sabes qué? Pablo comenzó a animarlos a todos a que comieran, tenían tantos días sin comer, les dice, coman, cuidan su salud. Esto me habla a mí de que Pablo se levanta también a animar a aquellos que están echados a morir. Ya estos no son de los que abandonan el barco, de los que dejan a la familia tirada, yo a ver qué hago con mi vida, ustedes verán cómo hacen con la suya. Ahora encontramos los que se echan a morir en la prueba. ¿Sí? Les dice, coman, cuiden su salud. Tú te cuidas cuando tú sabes que tú vas a vivir. Tú te echas a morir cuando tú crees que ya estás muerto en vida. ¿Y para qué me voy a cuidar? ¿Para dónde vamos? Depresión, cuidado con la depresión. Tú eres ese Pablo que debe animar a otros. No eres de aquellos que se echan a morir en la prueba. ¿Y sabes qué hizo Pablo? No solo los animó a comer, sino que dice que tomó el pan, dio gracias, lo partió y comenzó a comer delante de ellos. Esto me habla de que tú eres esa persona llamada a que tu familia te vea alimentándote del Espíritu Santo a través de la palabra, que te alimentes de ese pan que envió del cielo el Señor para que, dice, que de este pan es que tú puedes vivir. No vivirás sino de la palabra de Dios, lo que ha salido de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que ha salido de la boca de Dios. Entonces, aliméntate donde tu pueblo, tu casa te vean y alimentalos a ellos de lo que Dios te da a ti, compárteles. Dice que después de esto, ellos se animaron, versículo 36, y todos teniendo mejor ánimo comieron también. Ellos te van a seguir a ti, porque tú eres el ejemplo, tú eres el referente, tú eres el Pablo en esa embarcación que tú sabes que se va a echar a perder, pero que las vidas ya Dios te las concedió a ti. Entonces viene el naufragio y encontramos en el naufragio que los soldados ahora ya ven que están acercándose a un lugar seguro donde van a poder llegar. Ellos veían ya una costa, ya ellos veían tierra, aún estaban acá un poco lejanos, y ahí en ese momento los soldados decidieron matar a los prisioneros. ¿Cuántos no hay que en medio de esta prueba, aún en sus casas, están matando a otros? Cuidado con tu lengua, cuidado con tu boca, cuidado con tu boca. Porque esas personas ya Dios te las concedió. Ya ellos tienen vida concedida por el Señor. Hijos de promesa, no los mates con tu lengua. Que tu lengua, dice la palabra, es una espada. Es una espada. Cada vez que te levantas contra ellos, les estás asaeteando como una flecha, les estás cortando la vida en dos. Están derramando su vida, sangrando por el dolor que producen tus palabras de maldición y no de bendición. Estás llamado a bendecirlos y a producirles vida. Este fue Pablo. Pablo fue el líder que supo alentarle.
Pablo fue el líder que supo alentar a todos. Él recibía instrucciones del cielo y daba ánimo, daba ánimo, daba ánimo. Hoy yo me levanto con una voz de ánimo para ti, para decirte, no es tiempo de salir de la prueba. No, el Señor ha querido que la vivamos. No te vas a escapar. No sé qué estarás pensando para escapar de todo esto. No sé qué estarás pensando. La palabra del Señor dice que allí donde tú escapes de la espada te perseguirá. Que donde tú escapes del hambre, el hambre te perseguirá. ¿Sí? Que donde escapes de la enfermedad, allí la enfermedad también te perseguirá. Pero si tú te mantienes en el lugar donde Dios te tiene hoy, Dios te sustentará como sustentó a Pablo y sustentó a los suyos. ¿Sabes por qué? Porque hoy, en este tiempo, Dios te dice, cuídate del naufragio de tu fe. Cuídate del naufragio de tu fe. No te he dado orden de moverte del lugar donde estás. En el lugar donde estás en tu casa, haz lo que yo te he dicho que hagas. Haz como Pablo, levántate como el ejemplo. Levántate como aquel que sabe alimentarse de mi palabra y que alimenta a los otros, que les da ánimo y que no es una carga. Pablo hizo todo esto. Y yo encuentro hoy este virus que la misma Organización Mundial de la Salud llama como un huracán. Yo encuentro que es un virus que está sanando la tierra. Los ríos se están limpiando, los mares se están limpiando. Vegetación que no crecía está creciendo. La fauna que no se veía está saliendo. Está sintiéndose la libertad. ¿Sabes por qué? Porque la tierra estaba totalmente olvidada. La tierra estaba abusada. Y el Señor ha permitido esto para limpiarla. Pero también el Señor quiere limpiar nuestros corazones en este tiempo. El Señor quiere que nos levantemos de toda comodidad, que nos levantemos como Pablo, que nos olvidemos. Mira, hay personas que están tan encarceladas, pensando que son los prisioneros de antes, pensando en los pecados de antes, pensando es que yo hice, pensando en la culpabilidad, en la condenación. Pablo estaba en esa barca como prisionero encadenado, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa y la palabra vino a él y vino a él para dar libertad a todas las demás personas, libertad del temor, libertad de sus formas, de la sabiduría humana, racional y diabólica. Él fue el mejor capitán que Dios escogió en esa embarcación. Y hoy el Señor está contigo. Hoy el Señor te dice, no debes zarpar del puerto seguro de la cruz. No debes zarpar. Yo hice una obra en tu vida, eres nueva criatura y venga lo que venga, yo estoy contigo. Yo estoy contigo porque soy tu ayuda más cercana. Esto me habla a mí de permanece en Cristo. Permanece en Cristo, que no naufrague tu fe y entonces podrás terminar diciendo, como dice el versículo 44, y así aconteció que todos se salvaron a tierra. Así aconteció que todos se salvaron y llegaron a tierra. Ninguna tormenta, ninguna tempestad podrá obstaculizar el favor de Dios para su pueblo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra ayuda más cercana. Él es nuestra ayuda más cercana. Y la palabra más famosa en este tiempo es reinventarse. Hay que reinventarse. Yo tengo uno que todos los días reinventa misericordias nuevas para tu vida y para mí. Todos los días. Vivamos todos los días de estas misericordias nuevas. Él es el Dios que llamó mares a las muchas aguas. Él las creó. Él es el Dios que es dueño de todo el mundo y su plenitud. Él es Dios soberano, Él es Rey y todopoderoso. Él espera que tú hoy te levantes y que tú seas este Pablo que pueda animar a todas las personas a tu alrededor. Levanta tu voz. No seas de aquellos que se paralizan. No seas de aquellos que la crisis los vuelve nada. Sea aquellos que buscan al Señor cuando sienten que no saben qué hacer y el Señor los dirigirá. Él sabía que él no iba a morir. Él sabía que él no iba a morir porque ya el Señor le había dicho, vas a Roma, es necesario que testifiques en Roma, pero él clamó por los demás. Y quiero decirte, no eran hijos suyos, ahora nosotros que tenemos hijos de la promesa, que con nuestro esposo somos uno y nuestros hijos son hijos de promesa, ¿sí? Él fue uno que clamó, el Señor lo escuchó y lo levantó. Y de prisionero pasó a ser el comandante de esa embarcación, como Dios quiere hacerlo en tu vida hoy. Que no naufrague tu fe, hermano.
Vamos a orar en este momento, a darle gracias al Señor por su fidelidad, porque sabes, hoy Jesucristo es suficiente para nosotros. Jesucristo es suficiente para nosotros. Solo Él nos basta. Solo Él nos basta. No necesitamos más nada. Padre, te damos las gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú hoy nos hablas, Señor, de que nuestra vida tiene un propósito en ti, que todo lo que vivimos es un designio del cielo. Señor, que no estamos expuestos, no estamos a expensas de los vientos de doctrina que lleguen, no estamos a expensas de las voces que surgen de aquí y de allá, no estamos expuestos, Señor, no estamos a expensas de nada de esto. Tú eres nuestra ancla más segura. En el libro de Hebreos dice que la esperanza en ti es el ancla de nuestra alma. El ancla de nuestra alma. Allí donde estás. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos examines. Si quizá hemos sido de aquellos que hemos vivido la comodidad del Evangelio, la comodidad del venir cada domingo, levantar la voz y cantar, pero no adorar. Si hemos sido de aquellos a quien tú les has dado una voz para adorarte y alabarte, pero no lo hacemos. Si hemos sido de aquellos que hemos estado cómodos en lo que hemos conseguido hasta hoy, olvidando de que hasta hoy aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has ayudado. Si hemos sido de aquellos cómodos que creemos que leer un versículo ya reaprendido es suficiente para alimentar el alma, Señor, examínanos, Señor, y muéstranos si nosotros quizás somos de aquellos como los marineros que querían huir de la prueba, como sálvese quien pueda, como ustedes verán que hacen, pero tú eres la persona de quien los tuyos están esperando. Tú eres la persona en quien ellos tienen expectativas porque no han aprendido a tener expectativas del cielo todavía. Personas que se olvidan en este tiempo de que hay un ministerio que el Señor nos ha dado, la reconciliación. Un ministerio que hay que ejercer, hermanos. Un ministerio que hay que ejercer. Y el Señor nos ha sacado de la comodidad. De la comodidad de las imágenes, de la comodidad de la vanidad, de la comodidad de la búsqueda de las riquezas. Y en este tiempo, un tiempo que Él ha designado de manera soberana, el Señor nos incomoda para que crezcamos en nuestra fe y para darnos testimonios. Y hoy nos levantamos, Señor. No somos como aquellos marineros. No somos como aquellos marineros que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen. Tampoco somos de aquellos como el centurión, incrédulos. Señor, incrédulos a lo que tú nos dices, incrédulos a tu palabra que nos habla. Es el tiempo de que te levantes como Pablo. Olvida ya tus prisiones, olvida tu amargura si la tienes, olvida la necedad si la hay. Es el tiempo que te levantes a buscarme y yo te daré un instrumento de todos los que tienes en tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. No seas como aquellos soldados que matan a los suyos en la prueba. Hoy, Señor, te pedimos perdón por toda palabra que ha sido como un cuchillo y una saeta al corazón de los nuestros. Hoy te pedimos perdón y te pedimos que nos levantes, Señor, como un referente de influencia del cielo sobre esta tierra. Uno que cree lo que Dios ha dicho. ¿Qué te ha dicho el Señor? Que esa sea tu ancla hoy, la esperanza del cumplimiento de la palabra que Él te ha dado. Que esa sea tu esperanza hoy. Es que Dios me dijo que yo iba a hacer esto, es que Dios me dijo que mi ministerio iba a hacer esto, no lo ves todavía. ¿Sabes qué? Dios es cumplidor de sus promesas y esta es mi esperanza, que tú cumplirás lo que me has dicho, Señor, que vas a hacer de mí, de nuestro ministerio, de mi casa, de mi familia. Es que todavía no veo a mis hijos como Dios me ha dicho que Él va a hacer. ¿Sabes qué? No temas, confía sabiendo a quién le perteneces, al Dios del cielo, al dueño del oro y la plata, el que creó todo el mundo y el universo, el que lo sustenta todo con la palabra de su poder.
Cree y confía en Él. Deja de confiar en lo que ves. Deja de confiar en lo que te dicta tu alma. Háblale a tu alma. Háblale a tu alma. Alma mía, reposa en el Señor. Reposa porque no voy a abandonar mi fe. Mi fe no va a naufragar. Mi fe no va a naufragar. Hoy, Señor, salgo de todo mi plan B. Hoy salgo de todos los esquifes que me permiten escapar, Señor, y decido mantenerme. No voy a zarpar. No voy a zarpar porque vea lo que vea. Tú eres mi puerto seguro. Tú eres mi puerto seguro. Tú eres todo lo que mi alma necesita. Tú eres todo lo que mi alma necesita, Señor. Y yo necesito comer tu palabra. Yo necesito alimentarme de tu palabra y alimentar a los míos. Y tu Espíritu Santo está dispuesto a alimentarnos en este tiempo. Alimentarnos de la palabra de vida. Alimentarnos de la palabra de luz. Alimentarnos de palabra de esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Porque tú eres suficiente para mí. Allí donde estás, adora al Señor. Adora al Señor, dile, Jesucristo, tú me bastas. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Oh, sí, Señor. Mi corazón quiere saciarse de ti, Señor, en esta hora. Hasta que conoce su palabra. Así como tú estás hoy, Él te ama. Hoy nos acercamos Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, mi su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Es que tú eres suficiente para mí, Señor. Mi corazón está dispuesto para ti, Señor. Hemos alcanzado Oh, sí, Señor. por su gran amor, Todo tu amor, Señor. con brazos abiertos recibe hoy. Lo recibes con brazos abiertos, Señor, en medio de nuestra debilidad. Tal y como somos, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, jamás tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta para nosotros. Tú eres suficiente para mi alma, Señor. Recibe Tu herencia me entregó. Jesucristo porque ya no soy prisionero, Señor. Cristo Soy basta. heredero con Cristo, Señor. Me levanto como heredero. Me levanto como hijo, como rey de reyes. Me levanto para animar a los míos. No teman. Porque no se trata de la circunstancia. Se trata de quién va contigo en esa barca. Se trata de quién está contigo en esa barca. Tal y como somos, hoy nos acercamos. Vamos, acércate, sin temor, sin temor. Él es el agua que beber, jamás tendremos sed. Jesucristo basta. Es que tú me bastas, Señor. Que no quiero más nada sino a ti, Señor. Que no necesito mi castigo. Jesucristo basta. Tú eres suficiente para mí, Señor. Tú eres la suficiente. Tú eres la suficiente para mí, Señor. Te digo a ti, no tengo todo, Rey. Te pongo
tengo a ti, lo tengo todo, Rey. Pablo no había terminado de llegar a Roma y el Señor le permitió que llegara a una isla llamada Malta. Y allí tuvo una prueba. Allí, terminando de salir de un naufragio, una serpiente lo picó. Y la gente pensaba que este hombre estaba en maldición por tantas pruebas tan terribles, pero sabes, esperando que esa serpiente lo matara, no pudo. Y entonces cambiaron toda su percepción de quién era Pablo. Y dijeron, es que este ya parece un dios, y sabes, y entonces surge aquí una persona tan importante como la persona más influyente de ese lugar en Malta. Y esta persona lo lleva a su casa y Pablo sana a su padre que había enfermado y llegaron muchos otros y él siguió haciendo milagros y por este respaldo de Dios ellos fueron tratados muy bien, no solo él, los 200 y más que iban con él, ¿saben? Es que no se trata de lo que diga el mundo, se trata de quién tú eres y de quién está contigo y él no nos va a dejar, hermanos, él no nos va a dejar de respaldar porque él no miente, él va a cumplir su palabra, lo que él te ha prometido lo cumplirá. Él es quien te basta a ti, él es quien te basta, él es todo para ti, él es todo para ti. Gracias, Señor, gracias, porque tú hoy nos levantas, Señor, con la fe. Hoy nos levantas en fe, Señor. Tú eres la fuente que me da vida, Señor. Tú eres la fuente de fuentes, Señor. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo basta, es que tú me bastas, es que no quiero nada más, Señor. Y no me voy a mover. No voy a volver a los puertos de antes. No voy a volver a los puertos de antes. Tú eres mi puerto seguro. Mi esperanza en ti, Señor, está. Ahora tenemos un futuro. Ahora tenemos un futuro. Ahora tenemos un futuro en ti, Señor. Y mis ojos están en el futuro, no en lo que estoy viviendo. Esperanza fiel. Tú eres la esperanza fiel, Señor, para tu pueblo. En su amor confiamos. Hay descanso en ti. En tu amor confiamos porque hay descanso en ti, Señor. Hay descanso en ti, Señor. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora. Esta mañana, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque se rompen todas las cadenas, Señor. Se rompen todas las cadenas. Pablo no estuvo pendiente de sus cadenas. Él estuvo atento a buscar a su Salvador, a su Dios, a su Creador, al comandante jefe de todas las cosas, aquel a cuya voz responde toda la naturaleza. Yo te bendigo tu semana, bendigo este día, bendigo tu familia, bendigo el propósito de Dios y el designio divino de Dios en medio de esta pandemia. Glorificado sea su nombre, glorificado sea nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén y amén. Te amamos. Recuerda que somos Adulán en casa. Dios te bendiga.